Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista de Candilejas con la que concluimos siempre la emisión de la Semana de la Voz y también el programa del viernes. Ustedes saben que esa entrevista es algo que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre tengo que decirlo porque es absolutamente de justicia que de lunes a jueves el programa La Voz concluye siempre con gente de primerísima calidad. Da lo mismo que se dediquen a la literatura, a la economía, a la psicología. Es gente, colaboradores de años, que tienen una calidad extraordinaria. Pero los viernes siempre les traemos a alguien especial, siempre es alguien distinto y siempre es alguien en una entrevista que, insisto, la tengo muy cerca del corazón, porque además esa gente especial lo es en distintas áreas y tiene un grado de conocimiento diverso. En ocasiones les estamos hablando de ese director que ganó un Oscar de la Academia de Cine de Estados Unidos, o les estamos hablando de un cantante lírico que pasea el bel canto por el mundo, de una bailarina de ballet que va moviendo esa manera grácil de bailar por los teatros de medio planeta. Es gente conocida internacionalmente. En otros casos les traemos a gente que también es excepcional, pero que es conocida solo dentro de su país. Y ahí lo que queremos es que al argentino lo conozcan en México, al mexicano lo conozcan también en los Estados Unidos, aquel que es un hispano de Estados Unidos lo conozcan en España, al español lo conozcan, por ejemplo, en Perú. Tenemos la intención de que conozcan a gente dentro de ese mundo hispanoparlante que quizá es solo conocido dentro de las fronteras de su país. Y, por supuesto, también les traemos a gente que a veces no es conocida totalmente dentro de su país, a lo mejor está limitado a su ciudad, a su región, pero es gente que nos parece que tiene que ser conocida internacionalmente. Y, por supuesto, ese es el caso de nuestro invitado esta noche, de Miquel Pinto. Don Miquel, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, don César, ¿qué tal? Vamos a ver, primera cuestión, porque es usted una persona escandalosamente joven y es una persona que además se dedica a algo que para mí es tan querido como la pintura. Miquel Pinto tenía antecedentes en la familia de gente que se dedicara a las bellas artes o alguna rama de las artes, o el primero que se lanza a la piscina del arte es Miquel. Pues sí, a ver, yo cuento con un antecedente muy importante, que es mi padre, José María Pinto, que es pintor. Entonces, yo, por así decirlo, crecí en un ambiente rodeado de amor por la pintura, de arte. Vi trabajar a mi padre desde el principio. Eso, por supuesto, me influyó y yo crecí con el deseo de convertirme en un artista, ¿no? Si bien es verdad que yo, por ejemplo, tengo un hermano también, 10 años menor que yo, y para él no ha sido así la situación. Es una persona que incluso cuenta con talento, pero no ha contado, digámoslo así, con esa pasión, ¿no?, por convertirse en un artista que yo sí tuve desde el principio. Y cuando Miquel Pinto de pronto llega un día a casa y dice, yo lo que quiero es ser pintor, ¿en casa les parece bien? O su padre dice, hijo, no te metas en camisa de 11 varas, que yo sé lo difícil que es que se coma en esta casa siendo pintor. ¿Por qué no te sacas unas oposiciones al gobierno regional o entras a trabajar en un banco o algo así y luego pintas en horas libres? ¿Cómo se tomaron eso de que Miquel quisiera ser pintor? Bueno, yo la verdad que siempre estaré muy agradecido a mi padre porque siempre me dio la libertad para hacer para explorar el camino que quisiera, ¿no? Tanto un camino profesional como un camino dedicado al arte, a la enseñanza, a lo que me pareciera. Él siempre me dejó claro, de todas formas, que aquello que eligiera debía ser merecedor, debería dedicarme a fondo, ¿no?, a aquello. Es decir, que si yo eligiera ser pintor, debería dar todo lo que tengo por ser pintor. En el caso de que hubiera elegido pues una carrera, digámoslo así, profesional, del mismo modo, ¿no?, dar todo lo que tengo para conseguir esas metas, ¿no? Entonces, con ese planteamiento,
yo cuando, bueno, yo era, es que desde que tengo conciencia he querido ser pintor, entonces cuando no hubo un momento en el que le dijera a mi padre como tal directamente quiero dedicarme a la pintura, sino que era algo que ya se veía, ¿no? Desde muy niño, porque no hacía otra cosa que pintar. Entonces, cuando a mi padre, a ver cómo lo puedo expresar, cuando de alguna manera se hizo más evidente esa voluntad, mi padre lo que me dijo es, yo te voy a enseñar, pero tú tienes que demostrar un compromiso por dedicarte a la pintura. Un compromiso que se tiene que hacer evidente cuando yo te corrija algo, tienes que trabajar por esas correcciones, tienes eh, que corregir lo que te he dicho y tienes que aceptar, ¿no?, tus errores y tratar de mejorar lo máximo posible. ¿Cuándo empieza realmente Miquel? No voy a decir a la escala de estudios, que de eso hablaremos también, pero ¿cuándo empieza él con esto? ¿Cuando era niño y de pronto agarraba un papel y un lápiz y se ponía a dibujar? Sí, yo de niño tuve ciertas figuras míticas, ¿no?, por así decirlo, que me cautivaban, ¿no? Una de ellas era Marlon Brando en la película Rebelión a Bordo, porque mi padre tenía una maqueta de la Bounty, Sí. del barco de Rebelión a Bordo, ¿no? Y es una historia que me sigue cautivando a día de hoy, me parece increíble, ¿no? Entonces yo estaba enamorado de Marlon Brando en el sentido de que quería convertirme en Marlon Brando y me dedicaba a dibujar compulsivamente la Bounty. Creo que debí realizar más de 1000 dibujos del barco y mi padre, que aparte de enseñarme a pintar, pues también me dejó una cosa muy importante que es la cultura. Eh, me enseñaba la maqueta del barco y me iba explicando las diferentes partes del barco, ¿no?, y enseñando el vocabulario. Esto antes siquiera de ir al colegio. Entonces me decía, mira, esto es el trinquete, esto es el palo mayor, el mesana, la toldilla, las troneras, las jarcias. Y claro, yo acudí por primera vez a clase, me ponía a dibujar barcos y le explicaba a la profesora las diferentes partes del barco. Ante bueno, no sé, incredulidad, yo creo que la profesora no sabía las partes del barco. Entonces, Con digamos, seguridad que no. sí, siempre tuve ese choque entre la educación de mi padre y el ambiente cultural que había en casa, que no era tampoco un ambiente cultural forzado, ni mucho menos, era algo natural. Eh, yo mismo le preguntaba a mi padre por estas cosas y él me respondía, ¿no? Yo creo que me respondía a cualquier pregunta que le puedo preguntar. Yo le preguntaba por qué el cielo es azul y mi padre me explicaba por qué el cielo es azul, me explicaba las ondas de luz, bueno, cualquier tema, porque mi padre es una persona extremadamente curiosa, ¿no? Y entonces, claro, estuvo el contraste muy fuerte de acudir al colegio y encontrarme con muchas veces la incultura generalizada, incluso el desprecio de los profesores ante la curiosidad, ¿no? Que a mí me Me parece... llama, Sí. me llama mucho la atención lo que cuenta, porque uno de los veranos más felices de mi infancia, con diferencia, lo recuerdo muy bien, fue un verano que yo me leí la trilogía de Rebelión a Bordo, que había publicado la editorial Molino y que llevaba en el interior fotografías de la película, pero concretamente la versión de Marlon Brando. De Exacto, es que manera era que ese yo me libro. pasé, era ese Exacto, libro, es que y ese era el libro que tenía mi padre en casa y que todavía lo sigo teniendo a día de claro, hoy. Y tenía las sí, fotografías de la película. Yo, como tal, no vi la película, ¿no? Porque, bueno, entonces la echaban de vez en cuando de Pascuas a Ramos por la tele, ¿no? sí. Mi primer conocimiento fue la maqueta del barco y el libro con las ilustraciones claro, y eso a mí me sumergió en un Eso universo... era un mundo, eso era un mundo maravilloso. Yo me pasé todo un verano queriendo ser Fletcher Christian, que era el personaje que encarnaba Marlon Brando, y enfrentarme con el Capitán Bligh, ¿no?, que era el villano al que encarnaba Trevor Howard, ¿no? Yo tardé años en ver la película, ¿eh? La primera versión que yo vi, como un par de años después, fue la versión de Clark Gable y Charles Lawton en blanco y negro, que estaba también bastante bien, ¿eh?
pero efectivamente recuerdo ese libro. Ese libro fue un verano felicísimo para mí, leyéndome el libro, que en realidad eran 3 libros en uno solo. O sea, cuando estaba diciendo lo de la Bounty y Marlon Brando y tal, digo, mira, qué casualidad, porque lo puedo entender perfectamente. Yo también quise ser Fletcher Christian. O sea, que es algo, supongo que cualquier niño que lea un libro de ese tipo. Y Sí, en un momento determinado... Yo hice la comunión por esa Sí. razón. Hice la comunión la hice para poder vestirme de Fletcher Christian. O sea, a los ojos de un Está muy niño. bien. Lo puedo entender perfectamente. O sea, vamos, es que no tengo nada que decir porque me siento absolutamente identificado con eso. Luego en el colegio, supongo que a Miquel se le darían muy bien las asignaturas de dibujo. Pues sí, ¿no? Porque eran inexistentes, por así decirlo, la verdad. Realmente es que la educación que yo padecí, porque no hay otra manera de describirlo, fue absolutamente lamentable, ¿no? Yo crecí en el País Vasco y además recuerdo perfectamente el día que fui por primera vez al colegio porque no entendía nada. Yo acudí al colegio, me empezaron a hablar en una lengua absolutamente extraña y un compañero que sus padres hablaban esa lengua me iba haciendo de intérprete. Entonces, ese es mi primer encuentro con el sistema educativo, ¿no? Del País Vasco. Entonces, yo padecí eso durante mucho tiempo. Me parecía además todas las materias que se impartían completamente absurdas en muchos casos. Veía que se perdía el tiempo, sobre todo en comparación con lo que vivía en casa y con lo que yo mismo leía por mi cuenta. O sea, yo lo veía como una especie de campo de concentración, ¿no? Eh, y entonces eso se tradujo en un desinterés absoluto por las materias que se daban y yo me centraba en leer otras cosas. O sea, sobre todo ya cuando descubrí verdaderamente la literatura, que fue un tiempo después, más o menos a los 6 o 7 años. Porque bueno, hasta entonces la literatura sobre todo la conocía más por las historias que me contaba mi padre, por los cuentos que me leía mi padre, pero cuando de verdad descubrí la literatura fue cuando descubrí las novelas de Emilio Salgari a Sandokan, que Claro, además fue un claro, día en claro. el que mi padre me castigó todo, no sé qué, yo era un niño muy travieso y me castigaron todo, estaba castigado todo. Y de repente vi en una balda un libro, lo abrí y empecé a ver cómo directamente hablaban de masacres absolutas, cortar cabezas por aquí y por allá. Y decía, madre mía, pero si esto es maravilloso, o sea, Sí, puedo sí. acceder a Bueno, un contenido. Sí, sí. Bueno, Miquel, yo tengo que decirte que esto casi casi es una relación especular porque vas mencionando cosas. O sea, a mí no me tocó, gracias a Dios, un colegio al que llegué y hablaban en vascuence y no me enteraba de nada. Yo esa experiencia, a Dios gracias, no la he tenido. Pero vamos a ver, Salgari es otro de los referentes de mi infancia y tú Qué y yo bueno. nos llevamos, pero un montón de años. O sea, yo tengo la sensación de que seguramente tu padre pues puede estar más o menos cerca de mi edad, tú por supuesto no, ojalá ya quisiera yo, pero no es así. Pero claro, me llama la atención, primero Rebelión a Bordo y ahora Salgari y Sandokan. O sea, eso forma parte de otros veranos de mi vida. O sea, yo me fui leyendo todas las novelas de Sandokan, desde Sandokan y la mujer del pirata y los estranguladores y el rey del mar, hasta llegar al desquite de Yáñez. O sea, esa forma parte de las lecturas más que entretenidas de mi infancia, ¿no? Entonces me llama la atención que todavía hubiera gente de tu edad, pues eso, que se leyó Rebelión a Bordo y luego se leyó Salgari, ¿no? Me parece maravilloso, además. Era algo muy, muy inusual porque yo, claro, iba a clase con las novelas de Salgari muchas veces y me ponía directamente a leerlas en clase. Y Yáñez, Tremañay, ¿no? Sandokan, pues se Sí, convirtieron en amigos personales casi, ¿no? sí. De infancia. Ahí fue cuando cuando me enamoré de la literatura, verdaderamente, ¿no? Porque luego, claro, yo además crecí en un pueblo muy pequeñito, con el acceso a la naturaleza. Mi padre también colaboraba en mis juegos, me enseñaba a fabricarme arcos, por ejemplo, me enseñaba a fabricarme flechas con puntas de sílex. Eh, Iba luego explorando el monte, me dejaba a veces un cuchillo de monte para cortar ramas de avellanos y hacerme arcos con ella, ¿no?
con ellas. Entonces esa fue un poco mi infancia, mitad aventurera, mitad lectora, pero con un vínculo muy fuerte, ¿no? Entre este lado de niño travieso y de la literatura. Bueno, me parece maravilloso. Tú sales finalmente de la escuela y entonces, ¿hacia dónde te encauzas? ¿Hacia Bellas Artes o qué hiciste? No, claro, lo que me sucedió que fue al terminar la escuela, porque ya sería un patrón, ¿no? Que como veía que era bastante absurdo todo lo que enseñabas, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí que tuve un profesor muy bueno de física y química, que de hecho consiguió que me enamorara de la física. Un muy buen profesor de literatura al final de la secundaria que me hizo muy buenas recomendaciones literarias y que sí que era un gran profesor, ¿no? Pero fuera de eso, era un absoluto desastre. También un profesor de religión, he de mencionar, un sacerdote, Abelino, que era un hombre también de una magnífica cultura. Pero aparte de eso, lo demás era un desierto, ¿no? Entonces yo en clase pues estaba leyendo y luego iba a las recuperaciones porque decía, es absurdo llevarlo todo a día a día cuando puedo estudiarlo en una semana y pasar de curso, ¿no? Yo no repetí ningún curso en ese sentido. Entonces, cuando acabé la secundaria se me abrió la posibilidad de estudiar el llamado bachillerato artístico, ¿no? Que es una especie de engendro que crearon. Sí. Eh, sí, y me encaminé a ello muy ilusionado. Es decirlo, a todo esto por ir en orden, se me ha olvidado comentar que yo empecé muy tempranamente a pintar a los 13 años, paralelamente, ¿no? A toda esta vida en el colegio. Yo ya a los 13 años empecé a pintar más o menos en serio, vendí mi primer cuadro, iba a muchos concursos de pintura al aire libre y a los 15 años, cuando justo en el momento de acabar la secundaria, gané el primer premio en el concurso de pintura rápida de Bilbao, el premio Goya por entonces, que era que competía contra pintores adultos, ¿no? De pintura rápida. Y lo gané con 15 años, que eso fue un gran logro, con un cuadro que hice de la Plaza Moyúa, que yo de hecho ni me lo creía cuando lo gané este premio. Y justo después de eso ya empecé el bachillerato artístico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que me encontré de nuevo con el sistema educativo español, sobre todo con también profesores y alumnos, ¿no? O sea, yo me imaginaba aquello como una especie de academia perfecta, como un atelier perfecto, ¿no? De pintura, donde todo el mundo iba a Sí. estar interesado por la pintura, por la cultura, iba a tener profesores buenos. Y me encontré todo lo contrario, ¿no? Que era básicamente un 99% de los alumnos que lo único que querían era una alternativa más sencilla a los demás tipos de bachillerato. Entonces salí de ahí muy decepcionado, decidí dejar los estudios e incluso dejé la pintura. Sí que también en ese tiempo estuve 2 años en el Museo de Bellas Artes, en el Museo de Reproducciones de Bilbao, que es un museo que cuenta con esculturas muy buenas, que estuve dibujando en vivo, etcétera, y me decepcioné un poco con todo y pasé 5 años autorrecluido en mi habitación leyendo. Lo que me apetece es formarme, leer y renuncié al sistema educativo y simplemente pues en esta época quise cultivar mi pasión por la literatura, quería ser escritor, dejé de pintar, me desenamoré con todo, bueno, las típicas rabietas de adolescentes, ¿no? Sí, Con sí. la vida. Y al final, ya después, más o menos con 18 años, mi madre me dijo, Miquel, es que esto no puede seguir así, o sea, tienes que hacer algo con tu vida, no puedes estar toda tu vida encerrado leyendo en la habitación. Y entonces simplemente me presenté en un examen, había un examen que te validaban el título de bachillerato, no es un examen de acceso a la universidad, sino el título de bachillerato. Entonces, con lo que yo había leído, me aprobé todas las asignaturas, menos griego y latín, que no las había estudiado específicamente. Después me preparé griego y latín y me dieron el título de bachillerato y ya accedí a la universidad. Y en el terreno universitario se me abría de nuevo la posibilidad de estudiar Bellas Artes u otras alternativas. Pero yo ahí, habiendo escarmentado la experiencia del bachillerato artístico, dije, no estudio Bellas Artes ni de coña. Así que decidí estudiar filología inglesa, porque a todo esto en ese tiempo que estuve estudiando por mi cuenta, había empezado a leer mucha literatura inglesa, aprendí inglés, eh, y me empezó a enamorar de Shakespeare, Milton, y entonces dije, mira, ya que he leído tanto en inglés, pues voy a estudiar filología inglesa
lo voy a hacer en la Complutense, así ya salgo del País Vasco, que ya estaba harto del País Vasco, y me voy a Madrid. Y eso fue un poco el tránsito, ¿no? Educativo. Ahora, en un momento determinado tú empiezas a pintar, acabas tus estudios. Cuando tú empiezas a pintar, ¿en qué momento dirías que empiezas ya a pintar no por afición, no por gusto, no por vocación, sino de manera profesional? ¿Cómo se produce ese tránsito? Yo diría que desde el principio pinté con esa ambición. Yo, de hecho, cuando era niño, pinté un retrato de Carlos IV a partir de una obra de Goya, y lo Sí. rompí absolutamente frustrado porque no me quedó como a Goya, ¿no? O sea, yo tenía esa ambición descomunal. Desde niño mi padre sí que recuperó la pintura, que ahora lo veo y digo, es maravillosa, ¿no? Y la destruí. Entonces siempre conté con esa ambición, y no sabría decir un momento determinado. He estado viendo en tu página web, que tengo que recomendar a la gente para que la vea, es mikelpinto.com, Mikel escrito con K. Y entonces he estado viendo las fotos que aparecen de pinturas tuyas, que a mí me parece que son muy buenas. Es decir, ahí están las escenas, hay algunas relacionadas con el flamenco, hay desnudos, hay penumbras, hay retratos. ¿Cómo en un momento determinado tú escoges los temas para las escenas? Hay una pintura que no sé si son seminaristas o son sacerdotes, que Los últimos del concilio se titula, que a mí me parece buenísima. O sea, me parece esa escena, yo me la he encontrado 80 veces en la calle cuando yo era todavía un niño, incluso me atrevería a decir que a inicios de mi adolescencia. O sea, me parece, pero verdaderamente fantástica. Pero es que las otras escenas que tú has retratado son magníficas. Es decir, esa pintura de los borrachos, esos jubilados con la mascarilla sentados, los pobrecillos, en un banco, el personaje que está abrazado en un momento determinado, bueno, se supone que incluso enamorado de ese busto de desastre. Es decir, me parecen pinturas absolutamente extraordinarias, pero por ir por partes, que diría Jack el Destripador, ¿tú cómo eliges de pronto el tema de las escenas? Yo siempre, para mí lo más importante es que el cuadro cuente una historia. Es decir, que yo creo que uno de los problemas de gran parte del arte actual es que ha renunciado, ¿no?, a la narrativa. Se ha centrado más, digámoslo así, en plantear conceptos, ¿no?, que en plantear historias. Y a mí, quizás por ese amor que tengo por la literatura, lo que más me gusta es plantear historias con algún elemento contradictorio, paradójico, que obligue al espectador a sacar una interpretación personal, ¿no?, de esa historia, que le remita tanto a una vivencia como a una historia que pueda imaginar, ¿no? Entonces, siempre a partir de ese principio, y a través de mi propia experiencia, voy encontrándome con momentos, con vivencias que creo que pueden reflejar una historia interesante, ¿no? Que luego también remata un poco con el título. Por ejemplo, en el cuadro de los borrachos que has mencionado con la guitarra, se titula Joven Falstaff en Chamberí, porque es una especie de representación de Falstaff traído a la actualidad, ¿no? Que también remite un poco a esos personajes que son representados, que son amigos míos, que tienen una historia un poco similar, ¿no?, a la de Hal y Falstaff. Entonces, es un poco lo que trato de hacer. Eh, Analizar muy bien la realidad y a partir de ahí encontrar elementos que yo creo que tienen potencial para hacer reflexionar y hacer que las personas puedan encontrar diferentes narrativas en ellos.
¿Por qué un apartado de pinturas que tú denominas penumbras? Yo alguna de ellas, vamos, me parecen bodegones perfectos, ese bodegón en el que aparecen esas botellas de Jack Daniels y demás marcas de whisky me parece absolutamente un bodegón clásico y perfecto, pero es verdad que algunas de esas penumbras son tremendas, o sea, el Memento Mori, por ejemplo, el Vanitas, que en los dos casos tú has retratado calaveras, etcétera, a mí me parecen absolutamente extraordinarias, el hervidor en penumbra, etcétera, ¿no? El recipiente de licor en penumbra. ¿Por qué ese gusto por retratar la penumbra? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué es más complicado? ¿Porque significa un desafío pictórico para ti? Pues precisamente esa serie de penumbras eh, ha tenido mucho éxito. Lo Es una creo. serie que ha vendido muy bien. La razón de hacerlo es utilizarlas como una especie de terreno de experimentación. Eh, Porque el hecho de no tener que seguirme, digámoslo así, a una figuración tan estricta, ¿no? Como puede ser un retrato, un cuerpo humano, un desnudo, ¿no? Que sí que te exige seguir una técnica, o sea, adaptar bastante la técnica también al dibujo y al tema. Es decir, por ejemplo, si utilizas muchas texturas en un rostro joven, pues no te va a quedar bien, ¿no? Porque parecería mayor, ¿no? Sería muy complicado, ¿no? O problemático hacerlo correctamente. Entonces, digámoslo así, que las penumbras son mi campo de prueba en el que puedo experimentar con veladuras, con texturas y es un poco lo que trato de hacer. Evidentemente, la temática es sombría y porque Lógico. también sí, sí, porque también tengo ese lado sombrío, ¿no? En los temas de escenas de flamenco, desnudo, trato de explorar más la luminosidad, pero las penumbras son como una especie de terreno de experimentación, diría, y no solo de terreno de experimentación, sino de vía de escape para explorar lo siniestro. Bueno, yo tengo que decir que tu pintura me parece muy buena en términos generales, pero luego hay algunas que verdaderamente son fascinantes. Por ejemplo, tu colección de pinturas de escenas flamencas, hay algunas que parecen fotografías, realmente. O sea, realmente la vida que tiene esa pintura parece que en cualquier momento la bailaora da un salto y se te planta en medio del salón. O sea, vamos, estoy pensando en el estallido en rojo, en el estalla la luz, en el azul. Bueno, la de en azul es que verdaderamente es una pintura que a uno le da la sensación de que está en el mismo tablao y está contemplando con una luz cenital azul, pues cómo están dando palmas y cómo está bailando la bailaora, pero que efectivamente lo que está viendo es la escena en ese momento, pasa en el hacia arriba. Esta querencia por el flamenco, que tengo que decir que ha dado unos frutos pictóricos extraordinarios, te viene de una afición personal, había gusto por el flamenco en la familia, que es porque verdaderamente a mí me gusta mucho tu pintura, pero tengo que reconocer que las pinturas de flamenco son algo absolutamente excepcional. Pues te lo agradezco mucho, César. Yo no es que sea un gran apasionado por el flamenco, de hecho, descubrí el flamenco en el momento de realizar esas pinturas. Fue casi una casualidad, porque yo tenía una exposición planeada junto a mi padre en Zamora y estaba a 2 meses de la exposición prácticamente, estaba todavía pensando la temática, quería lo iba a hacer en principio de bodegones, de penumbras, etcétera, iba a incorporar alguna otra cosa más. Y en ese momento un amigo que después lo retraté en el cuadro del maniquí abrazado, ¿no? Precisamente ese amigo que tiene una empresa de publicidad, que también es pintor, me dijo que tenía una cliente en el Paseo de la Esperanza que tenía un tablao flamenco y fui con él, ¿no? Pues simplemente a tomar una copa y me enamoró, ¿no? Me parece, dije, esto es una maravilla, esto es súper pictórico. Y entonces dije, pues ya está. Pedí permiso,
y tuve la oportunidad de acudir para tomar referencias y luego realizar la serie, ¿no? Y esa serie la pinté prácticamente un mes y medio, 2 meses, como mucho, encerrado en el estudio, trabajando 12, 16 horas al día. Entonces, por eso tiene, ¿no? Digámoslo así, también esa expresividad. Eh, y ese fue el contexto en el que nació. Y luego sí que a partir de eso he ido explorando el mundo del flamenco y he de decir que me encanta, me parece uno de los muchos tesoros que tenemos los españoles. No, las pinturas son magníficas, a mí me impresiona muchísimo porque son magníficas pinturas, pero además da la sensación de que se hubiera suspendido el tiempo en un instante pictórico. O sea, esa es la sensación que da. Eso es muy difícil y además cuando no es una persona que está posando y de la que surge un retrato, que claro, lógicamente se está quieto, sino que efectivamente ahí hay un movimiento y es un movimiento muy especial y ha quedado captado, pero con la misma pulcritud y la misma nitidez que podría tener una instantánea. O sea, yo reconozco que las pinturas flamencas tuyas me han impresionado. También creo que eres un muy buen retratista. ¿Cómo eliges tú el tema para tus retratos? Pues el Lo que se retrato pone es por mi gran delante, pasión. ¿no? No, el retrato es mi gran pasión, es lo que yo siempre, desde que me he dedicado a la pintura como tal, después de acabar la universidad, lo que siempre he querido hacer, ¿no? Eh, entonces, para mí lo más importante en un retrato es la mirada. Y a Sí. partir de la mirada construyo lo demás. Siempre incluyo a veces algún elemento simbólico que haga referencia a algún aspecto en concreto, pero trato de construir los retratos sobre todo a partir de la mirada, de la luz. Trato de modular también los colores, los tonos, dependiendo las características que quiera enfatizar. Eh, si el personaje, digámoslo así, tiene un carácter, una experiencia más sombría, pues lo hago de manera más oscura. Si en el caso de que se trate de una niña pequeña, pues puedo utilizar tonos más luminosos. Entonces es un poco lo que trato de hacer, pero sobre todo dando mucha importancia a la mirada y a la expresión. Trato de evitar también sonrisas forzadas, porque la sonrisa me parece una de las grandes estafas de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Es una máscara que oculta la identidad. La sonrisa forzada, me Sí, refiero, sí, no sí, la sí. verdadera sonrisilla, no sonrisa que a uno le sale, no, sino esa sonrisa que habitualmente vemos en las fotos. A mí me parece absolutamente terrible desde un punto de vista estético, me parece una máscara. Eres también muy buen acuarelista y muy buen acuarelista de desnudos. De hecho, los desnudos que yo conozco, salvo uno que es un óleo, que es Urania, el resto son desnudos en acuarela. A mí me parece que son muy buenos. ¿Por qué el desnudo en acuarela? ¿Por qué prefieres la acuarela a la hora de pintar un desnudo? Pues bueno, esa serie de acuarelas surgió a raíz de una bienal de acuarela, que era la Bienal de Acuarela 50 metros cuadrados, en la que participé. Participé con una obra, con una de esas acuarelas, que es la más grande de la serie, que mide 1 metro por 1 metro, que se llama Vergüenza, Sí. en la que retrataba a mi entonces novia, que es un personaje maravilloso. Lena Pires, es una mexicana, que bueno, ya está acabando el doctorado en filosofía, una de las personas más inteligentes y más maravillosas que he conocido. Y ella se vino a España a estudiar filosofía, después se volvió a México. En México le da pereza convalidar la carrera de filosofía, entonces se la volvió a sacar en menos de un año en México. Después se volvió a España, se hizo como 5 másters en ámbitos diferentes de la filosofía y luego está ahora acabando la tesis en metafísica, ¿no? Pero era una persona con un mundo interior tan maravilloso, con una cultura tan maravillosa, y mi relación con ella me marcó profundamente, decidí retratarla desnuda, ¿no? En 2 ocasiones. La primera es ese cuadro, esa acuarela titulada Vergüenza, y la segunda es la obra titulada Urania, que reflejan dos aspectos un poco diferentes. Vergüenza quizás es más sentimental, Urania es más sensual. Urania es casi Y la otra serie velazqueña, de ¿no? acuarelas, Urania es casi velazqueña, sí, recuerda sí, mucho a la Venus del espejo, ¿no?
Sí, exacto. Y se llama Urania, ¿no? Eh, por la diferencia que hace Platón entre las dos Venus, Sí. ¿no? Venus, entre las dos Afroditas, mejor dicho, Afrodita Pandemos, la Afrodita de la Tierra sexual, y Afrodita Urania, ¿no? Que es la Afrodita platónica inalcanzable, ¿no? Entonces es un poco la explicación de ese cuadro, por eso está de espaldas, por eso está también con esa luz tenue, porque es un poco lo que trata de reflejar esa Afrodita Urania. Y, eh, y respecto a la acuarela, ¿por qué usar la acuarela para hacer la serie de desnudos? Eh, la acuarela es una técnica que me encanta desde que soy pequeño, porque mi padre también fue acuarelista, y entonces él me enseñó desde el principio la técnica de la acuarela húmeda, ¿no? Que es una técnica en la que las manchas de pintura se Sí. esparcen, forman manchas casi incontrolables y uno trabaja a partir de ellas, ¿no? Entonces es una técnica que produce mucha adrenalina porque se puede fastidiar en cualquier momento y es adictiva, ¿no? Entonces también ello refleja un poco mi vida amorosa, la definiría de la misma Como forma. una acuarela. No está mal, no está mal. Sí, es exacto. No está mal. Yo pinté acuarela cuando era un adolescente y en un momento determinado dejé de pintarla. He pensado en retomarla en el medio siglo que vino después y nunca he conseguido retomarla, pero de nuevo me pasa como con Rebelión a Bordo y con las novelas de Salgari. Hubo una época, en ese caso yo creo que de un par de años, quizá 3, que pintaba mucha acuarela y disfrutaba enormemente pintando acuarela. Me gustaba Es que muchísimo. yo siempre recomiendo a las personas que quieren pintar, que quieren pasárselo bien pintando, yo les recomiendo la acuarela porque es Sí, divertidísima. Creo que es además una técnica que puede ofrecer resultados bastante sí. satisfactorios a personas que estén aprendiendo, que a pesar de que tiene una parte complicada, si se aprende un poco la técnica, se puede llegar a manejar bastante bien, hasta el punto de que ofrezca resultados bastante satisfactorios. Y luego aparte no huele como el óleo, ¿no? Que requiere Sí. un pues, disolventes, requiere mucha más infraestructura, tarda en secar, la acuarela se puede llevar a todos los sitios, se puede llevar de viaje, entonces en ese sentido es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, llevarte unas acuarelas a Roma y poder pintar Roma a la acuarela, diferentes recovecos del foro romano, ¿no? Por ejemplo, eso es maravilloso. Eso no lo permite el óleo, por ejemplo. Bueno, se puede hacer, ¿no? Pero requiere Sí, una pero infraestructura mucho más sí, es complicada. infinitamente más complicado. ¿En qué estás ahora? Pues mira, ahora precisamente tengo un proyecto maravilloso porque voy a exponer en Sintra, en Portugal, en el Palacio Víster, que es un palacio del siglo XIX, maravilloso. Y aparte Sintra me encanta porque por ahí pasó Lord Byron, pasó Andersen, entonces es un lugar muy vinculado a la literatura, un lugar paradisíaco, precioso, y tener la oportunidad de exponer en ese gran palacio del siglo XIX, la verdad que es algo maravilloso. ¿Y qué es algo que no has hecho todavía y que te gustaría hacer? Pues la verdad que infinidad de cosas. Me gustaría aprender ciertas lenguas que no conozco para poder. Me encantaría saber latín para poder leer la Eneida. Eso es uno de mis. Espero morirme antes o sea, no morirme antes de poder haber leído la Eneida en latín porque me enamora la Eneida y siempre he querido saber latín. Quizás más que griego. Y ruso también, me gustaría saber de manera que me permitiera leer en ruso, autores como Dostoyevsky, y eso es A un poco lo jeśli que что ты говоришь по-русски? я говорю по-русски, потому что у меня была украинская девушка. Я понимаю. Любовь помогает, очень помогает. Всегда, всегда. Bueno, vamos a volver al español porque aquí pueden llegar a pensar que estamos transmitiendo mensajes secretos a costa de Putin y tampoco es cuestión de que nos censuren por eso, pero está bien, está bien, está bien. Bueno,
Yo tengo todas las Sí, papeletas sí, para ser ya tienes considerado todas las papeletas. Sí, sí, estas cosas pasan. Bueno, Miquel, nosotros hemos llegado al final de nuestra entrevista. Llevamos casi 3/4 de hora charlando, pero a mí me ha parecido que eran 3/4 de minuto porque me ha entretenido muchísimo, me ha parecido que era muy hermoso el poder repasar tu trayectoria, que en términos de años es breve, pero en términos de profundidad artística, vaya si es densa con esos años tan breves. Y cuando estas entrevistas tenían lugar en un estudio habitual, eran vis a vis, eran cara a cara, yo tenía la costumbre, como una pequeña muestra de gratitud para el entrevistado, pues que había tenido la generosidad de cedernos unos minutos de su tiempo, yo tenía la costumbre de regalarle uno de mis libros dedicado. Siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, pero en fin, era un pequeño detalle. En el ciberespacio esto no es posible, lamentablemente, y entonces lo que yo suelo dejar a la gente que ha tenido la gentileza, la generosidad, la amabilidad, como es tu caso, de, en fin, pasar con nosotros un tiempo compartiendo lo que es su experiencia artística, pues siempre le dejo una melodía, una música, una pieza, pues como un pequeño tributo de gratitud, ¿no?, por lo que nos ha dado durante este tiempo. Y he decidido dejarte el tema principal de una de las pocas películas que se han dedicado a pintores, porque, por supuesto, películas sobre militares, héroes de guerra, reyes, hay muchísimas. Sobre pintores hay algunas y muy buenas, pero no hay muchas. Sobre músicos, sobre poco más o menos lo mismo. Sobre escultores, casi nada. Hay algunas sobre Rodin y este tipo. Y la película es una película donde se trataba una parte de la trayectoria de un gran pintor que fue al mismo tiempo quizá un escultor todavía mejor y que además fue un gran arquitecto, que era Miguel Ángel. La película se llamaba en español El tormento y el éxtasis, en inglés era La agonía y el éxtasis, pero eso de la agonía debió de parecer muy duro para el censor español y quedó El tormento y el éxtasis, y es uno de los grandes papeles protagonistas de Charlton Heston, en la época en que hizo algunas de sus mejores películas, que eran todas películas épicas. Y aquí encarnaba a un Miguel Ángel que pintaba la Capilla Sixtina. Y, por cierto, lo hacía de maravilla. Bueno, pues yo te voy a dejar con ese tema principal del tormento y el éxtasis. Te deseo que tengas un éxito extraordinario porque creo que te lo mereces, sinceramente creo que te lo mereces, y espero que nos volvamos a encontrar en alguno de los recovecos del camino y que yo, que ya conozco dónde está tu página web, pues voy a ir siguiendo las nuevas pinturas que vayas dejando constancia en Internet. Muchísimas gracias por todo, Miquel, y hasta siempre. Pues muchas gracias, César, te agradezco mucho la entrevista. Estoy deseando escuchar el tema y simplemente decir que se me olvidó decir que uno de los libros que yo leí en esa época formativa fue El fuego en el cielo, una novela que escribiste y que me procuró mucho placer en el aula de segundo de la ESO y que leí con muchísimo placer y que me permitió comprender mucho la sociedad bueno, El fuego romana. del cielo, para quienes no lo sepan, ganó el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio en aquel entonces, y es una novela que transcurre durante el imperio de Marco Aurelio. Sí. Eso es. Y que además sigue la vida de diferentes personajes muy diversos y te permite introducirte, ¿no?, un poco en la sociedad romana desde diferentes ámbitos. Y por último, respecto a lo de la página web, etcétera, también tengo cuenta de Instagram, que es Miquel_Pinto_, por si a alguien también pues le interesa seguirme por allí, que suelo actualizarlo de manera más pues cotidiana. Dicho queda, y seguro que sí, y además yo espero que la gente todavía te siga más en tu labor pictórica, porque me parece que es muy buena, es extraordinaria, y nuestros televidentes habrán podido comprobar que cuando les hablamos de que la gente que recala por aquí los viernes es gente excepcional, no estamos exagerando lo más mínimo. Bueno, nuestro invitado de esta noche
es una prueba de ello. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, Miquel.